Pues comenzamos con el estudio del número de la revista Espírita, correspondiente al mes de febrero de 1858. Y hoy, en este nuevo programa, veremos el primer artículo en el cual Allan Kardec nos presenta pues, unas consideraciones sobre los diferentes órdenes de espíritus. Un tema fundamental dentro del estudio del espiritismo y que nos prepara para comprender mejor la escala espírita, de la cual hablaremos en el siguiente, ¿no? El próximo programa. Por supuesto, en el libro de los espíritus se trata el asunto de los diferentes órdenes, desarrollándolo en las preguntas que van desde la 96 a la 99 inclusive. Y la escala espírita se presenta entre las cuestiones 100 y 113. Podéis ver los vídeos de estas clases que dedicamos a esta obra magna del espiritismo en nuestro canal de YouTube. Concretamente, si no recuerdo mal, están en la lista del estudio del libro de los espíritus en los meses de octubre y noviembre de 2024. Allí tendréis también pues información sobre todo este trabajo que hoy vamos a desarrollar de una manera resumida, pero como he dicho al principio, es muy importante para comprender mucho de lo que nos acontece como espíritus. Para adentrarnos en los comentarios de este primer artículo, contamos con la presencia de nuestras compañeras Keila Campos y Anne Arcelus. Muchísimas gracias, chicas, por estar hoy aquí. Y nada, yo os voy a hacer unas preguntas. Hemos leído todos el artículo y seguro que vuestras aportaciones pues ampliarán la información que en él se plasma. De nuevo, daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a leer, releer y estudiar este documento, ¿no? Que es tan importante sobre los diferentes órdenes de espíritus. Me gustaría comenzar por Keila y preguntarte cuál es la idea central que presenta el texto sobre la naturaleza de los espíritus y su progreso dentro de estos diferentes órdenes que nos va exponiendo él poquito a poco y que se alarga en dos artículos. Keila. Gracias, Rosa, cariño, por la invitación. Es un artículo bastante interesante, ¿no? Aunque podemos ver este tema también bastante desarrollado en el libro de los espíritus, pero ya ahí nos trae una explicación clara del porqué, ¿no? Del porqué de la escala espírita. Bueno, este ítem nos explica, ¿no? Entonces, de forma ahí resumida, los motivos por los cuales decidió Allan Kardec, con la ayuda de los espíritus, ¿no? A estructurar la escala espírita de acuerdo con los diferentes órdenes de espíritu. Y la idea central, ¿no? de este texto, de este ítem, es justamente pues explicarnos, ¿no? Que los espíritus no constituyen categorías fijas o especies distintas, ¿no? Como ángeles, como seres diabólicos, ¿no? Como se puede pensar, sino que se encuentran, ¿no? En un proceso continuo de evolución. Es decir, las diferencias, ¿no? entre ellos, tanto intelectuales como morales, no son permanentes, sino que corresponden a grados de desarrollo, ¿no? que cada espíritu va alcanzando progresivamente de acuerdo con su libre albedrío. Y el texto destaca, ¿no? que todos los espíritus siguen la ley del progreso, avanzando, ¿no? Desde estados más imperfectos hacia la perfección, como veremos en el próximo ítem, ¿no? Que detalla
bien la escala espírita. Y a través, cómo se hace, ¿no? Cómo se desarrolla ese progreso, a través de la adquisición de conocimientos, de experiencias, de virtudes, ¿no? Y para mí, ¿no? Es muy bien acertada esa comparación que hace Kardec cuando menciona el crecimiento humano, porque así como un niño no se parece, ¿no? al adulto en que se convertirá, pero sigue siendo el mismo ser, pues el espíritu también se transforma sin perder, ¿no? esa identidad esencial. Es decir, sigue siendo el mismo ser, sigue siendo el mismo espíritu en todas esas fases de desarrollo, de progreso, ¿no? Y el mismo ser, tanto si está encarnado como desencarnado, ¿no? Por eso también esa idea de que no es porque, bueno, son espíritus que constituyen categorías diferentes, ¿no? De los seres encarnados. Además, la explicación, ¿no? sobre el progreso de los espíritus dentro de esa clasificación en órdenes o categorías, no es decir, los espíritus imperfectos, los buenos, los puros, tiene un carácter para nosotros didáctico, ¿no? Pedagógico, de acuerdo al pensamiento de Kardec, ¿no? Ya que las transiciones entre un grado y otro son graduales y muchas veces imperceptibles a corto plazo, ¿no? Porque son transformaciones que van ocurriendo poco a poco. Y aquí Kardec nos recuerda, ¿no? que los espíritus, a mí me ha llamado la atención, ¿no? esta frase, que los espíritus siguen la marcha progresiva de la naturaleza, ¿no? Es decir, todo en la naturaleza se transforma, se modifica, evoluciona, absolutamente todo. Pero esa evolución, claro, no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? No ocurre de un salto. Es un proceso lento, ¿no? Que se va desarrollando poco a poco, pero que es inevitable. Y lo mismo ocurre con los espíritus, ¿no? Con nosotros. Por lo tanto, estas divisiones no deben entenderse como compartimientos rígidos, ¿no? Sino como referencias para poder comprender el nivel evolutivo de los espíritus y muy importante también, ¿no? Orientar nuestra relación con ellos. Muchas gracias, Keila. Muchísimas gracias por tu respuesta, por tu reflexión. Lo hemos estado hablando toda la tarde, ¿no? En nosotros, como espíritus que somos, destacan los aspectos referentes al desarrollo de la inteligencia y aquellos que nos permiten ir integrando pues los comportamientos, los pensamientos, los sentimientos que irán definiendo pues nuestra capacidad también de discernir en cuanto a lo que está en consonancia con lo que rige todo, que son esas leyes universales y nos permitirá también ir desarrollando esa ética en cuanto a nuestra relación con el mundo y con los que estamos en el mundo y esa moral en mayor grado. Entonces podemos observar diferencias entre todos los seres que poblamos este planeta, ¿no? Y el avance inevitable que se procesa también. No todos vamos al mismo ritmo, no todos tenemos que ir al mismo ritmo. Cada uno pues tiene su tiempo, tiene sus decisiones, tiene su libre albedrío y, y esto es algo incuestionable. Vamos a decir, somos todos hermanos en cuanto a una creación, pero todos somos diferentes en cuanto a nuestras propias decisiones, en cuanto a nuestros propios
tiempos. Entonces existen diferentes grados por los cuales pues vamos pasando gracias a algo que hemos resaltado también en las clases anteriores, al esfuerzo, ¿no? Al trabajo, a la voluntad. Y esta enseñanza, todo esto que nos has estado explicando, y que comienza por entender estos diferentes órdenes de espíritus, pues nos trae algo que es práctico, ¿no? Em, yo diría que nos tiene que hacer pensar en que una observación honesta de nosotros mismos, pues nos permite situarnos dentro de nuestra propia evolución. Estamos hablando de diferentes órdenes y nos vamos a seguir desarrollándolo, pero al final una aplicación práctica es en qué momento me encuentro yo de mi vida, ¿no? De mi vida como espíritu inmortal y de en qué momento me encuentro en esta experiencia que estoy teniendo ahora, en la personalidad que asumo. Muy importante. Muchísimas gracias, Keila. Y voy a trasladar otra pregunta a Anne. ¿Cómo se justifica la clasificación de los espíritus y por qué se afirma que estas categorías no son absolutas ni uniformes? Anne. Buenas tardes y gracias a ambas por este bonito trabajo. Como respuesta a tu pregunta, Rosa, Kardec, como ya habéis dicho, tanto en el libro de los espíritus como en este artículo que estamos estudiando, nos dice que la clasificación de los espíritus que propone, que, bueno, como ya sabéis, es consecuencia de lo recibido en comunicación con los espíritus, está basada en su grado de progreso, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones que han de despojarse aún. Y como él nos dice, esta clasificación no es absoluta, ya que los espíritus no siempre pertenecen exclusivamente a tal o cual clase, y su progreso se realiza en forma gradual y a menudo pueden reunir los caracteres de varias categorías. Y esto me ha servido de reflexión, porque yo no soy muy amiga de clasificaciones. Sin embargo, me parece muy interesante para saber cómo situarnos en nuestro proceso evolutivo, como habéis comentado. Establece un símil con los colores del arco iris y los matices que hay entre uno y otro color. Y también puede haber similitud, según Kardec, con los diferentes periodos de la vida del hombre, desde su niñez hasta su edad madura. Como de un periodo a otro no hay como ha comentado Keila también, no hay un cambio absoluto, sino que van desarrollándose de forma gradual. Se puede pues formar un número mayor o menor de clases, según el aspecto que se elija para considerar cada una de ellas. Sucede esto también como en los sistemas que se establecen en las clasificaciones científicas, que pueden ser más o menos completos, más o menos racionales, sin que cualesquiera que sean cambien en nada el fondo de la ciencia. Comenta Kardec que incluso ha sucedido que los espíritus consultados sobre el particular discrepan en el número de categorías, sin que esto tenga ninguna consecuencia. Hay que tener en cuenta que los espíritus no dan importancia a lo que es puramente convencional. Para ellos esto carece de importancia ya que el pensamiento lo es todo, dejando a nuestra voluntad la elección de los términos y las clasificaciones. Por otra parte, Kardec justifica el estudio de esta escala aludiendo que nos puede servir de ayuda para determinar el grado de superioridad e inferioridad de los espíritus con los cuales podemos entrar en relación. Y como consecuencia, el grado de confianza y de estima que nos merecen. Además de ello, nos interesa personalmente porque pertenecemos, a causa de nuestra alma, al mundo espírita, a cual, claro, retornaremos al dejar nuestra envoltura mortal. Y esto nos muestra lo que nos queda por avanzar en nuestra evolución espiritual para llegar a la perfección y al bien supremo que todos tenemos como meta alcanzar. Desde luego, si algo tenemos claro, es que espíritus puros no somos y que tenemos mucho, mucho que avanzar.
Muchas gracias, Anne. La verdad es que antes comentaba Keila en la clase del Evangelio que el mundo, cuando lo vemos de cerca, o en estos también, ¿no? Somos organizados a la hora de ver los continentes, los países, los pueblos, pues vamos estableciendo, hay unas diferencias, pero cuando nos alejamos en las posibilidades que tenemos todavía y que vemos esas imágenes, todo se confunde y se ve pues una unidad natural, algo que nos debe de trasladar la humildad también que hay en el universo, esa solidaridad y cómo, bueno, pues ciertamente todo confluye, todo tiene una armonía. Necesitamos para nuestro estudio también nosotros, para saber situarnos, como has dicho, pues estas especie de clasificaciones que por supuesto no son absolutas. Yo creo, en relación a esa observación de cada uno, que aprender a considerar el fondo, ¿no? El fondo de lo que somos es ya una señal de la capacidad de introspección del espíritu, ir más allá y querer conocernos, ¿no? Pero no debemos dejarnos ahogar nunca por limitaciones y sí abrirnos pues a las inmensas oportunidades evolutivas y la libertad de elección y acción de la que gozamos los seres de la creación. Esto, cuando nosotros comprendemos esto, es un indicativo de que nos consideramos parte del universo y estamos también buscando la armonía con la marcha, ¿no? De todas sus grandezas dentro de lo poquito que aún lo conocemos. Em, no hay un determinismo, no es aquí empieza y aquí acaba este espíritu, aquí empieza y aquí acaba su recorrido, su evolución, cada uno desde su percepción podrá verse en una posición dentro de ese universo. Habrá diferentes modos de colocar, de clasificar. Imaginaros, ¿no? Esto es una forma solo, pero cuántas percepciones de lo que hay en este universo, universos, habrá para que podamos comprender poquito a poco la grandeza que es la creación. Allan Kardec, cuando por supuesto, ¿no? Con la ayuda de los espíritus, nos desarrolla esta escala espírita que veremos en el próximo programa, nos trae una aproximación solamente para que podamos entender, bueno, pues esos escalones evolutivos por los cuales podemos pasar. Pero imaginaros dónde está el fin, dónde ponemos el límite. Y además otra cosa que yo he estado reflexionando y es quién puede afirmar, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? ¿Quién puede afirmar en qué estado evolutivo está el otro? ¿Quién tiene capacidad para delimitar en un contexto que es infinito? Lo digo porque muchas veces hablamos en nuestro lenguaje para entendernos el espíritu imperfecto, este espíritu, no sé qué, este espíritu puro, pero no sabemos nada de los espíritus. Es verdad que ya lo veremos que hay unas características, evidentemente hay unas características que nos permiten ver am, qué tipo de ser podemos tener delante. Pero en cuanto a la encarnación, por ejemplo, que estamos estudiando el cielo y el infierno, ¿cuántas veces hemos visto espíritus que tenían una vida difícil, que podíamos pensar y luego estamos estudiándolo ahora, ¿no? Espíritus, concretamente hablaremos de uno de ellos, que habían elegido una serie de circunstancias en su vida para
crecer, para probarse y tenían ya un desarrollo importante. Entonces, esto hay que ser muy prudente con el tema de clasificar a los espíritus. Tenemos que tener mucho conocimiento, mucho estudio, quiero decir, por ejemplo, en el tema de la mediunidad, en el tema de las comunicaciones, para pues, las mismas precauciones que tenemos cuando hablamos con los demás, cuando confiamos, cuando desarrollamos un trabajo con los encarnados, ¿no? Pero bueno, aquí la dificultad es que a lo mejor no los estamos viendo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho filtro, pero realmente hay que ser muy respetuosos, pienso yo, no sé si estáis de acuerdo, con el desarrollo de cada uno y con la exteriorización de sus capacidades en esta experiencia en la Tierra y luego también en el mundo espiritual. Pero bueno, tenemos esa línea metódica, esa línea también que nos ayuda a estudiar y a dirigirnos. Bueno, pues voy a hacerte otra pregunta, Keila. ¿Qué advertencias se ofrecen respecto al conocimiento, esto que estoy hablando yo ahora, y la fiabilidad de los espíritus y cómo se compara este proceso de clasificación con los sistemas científicos humanos? Desarrollanos un poquito, aunque hemos dado alguna pincelada ya. Muy interesante esta pregunta. Eh, Kardec, ¿no? Nos trae aquí a través del desarrollo de este ítem, ¿no? Que es el ítem que estamos estudiando, pero también eh, podemos ver esta cuestión más desarrollada tanto en el libro de los espíritus como en el libro de los mediums, ¿no? Nos trae aquí, nos ofrece una advertencia muy importante, ¿no? Que no todos los espíritus son sabios ni poseen conocimiento pleno solo porque son espíritus, ¿no? Del mismo modo que ocurre entre nosotros, ¿no? Entre los seres humanos, los seres encarnados. Entonces, existen espíritus ignorantes ilimitados en sus conocimientos, porque eh, perdón, de esa misma forma, ¿no? Como existen estos espíritus ignorantes y limitados en sus conocimientos, porque también eran así, ¿no? Mientras estaban encarnados. Es por lo que no debemos aceptar automáticamente cualquier comunicación como una verdad absoluta, cualquier mensaje, ¿no? Como tú has dicho, claro, cuando es una comunicación de un espíritu como no vemos, pues necesitamos mucha más precaución, conocimiento, ¿no? Estudio para ver en las entrelíneas, ¿no? Porque muchas veces es algo que no se nota así al instante, ¿no? Hay que hacer a veces un análisis más profundo, ¿no? Más concienzudo de la comunicación, del mensaje, para ver la idea que hay por detrás, la intención que hay por detrás y más o menos visualizar dentro de esa escala qué tipo de espíritu se está comunicando con nosotros, ¿no? Y para eso, claro, debemos usar no solamente con los espíritus, pero también entre nosotros, los encarnados, ¿no? Si tenemos esa conciencia que somos las mismas personas, ¿no? Podemos se queda más fácil, ¿no? De comprender que el espíritu, que la persona no cambia solamente porque desencarna, ¿no? Porque muere. Entonces, para eso existe la necesidad, ¿no? Del estudio, del discernimiento, ¿no? Del análisis crítico y que es justamente el método de Kardec, ¿no? Porque justamente a través de ese método que fue usado por Kardec, nos ayuda a analizar esas comunicaciones y no aceptarlas sin distinción alguna, ¿no? Porque aquí refuerzo, ¿no? Los hombres que fueran en la tierra embaucadores, mentirosos o mismo ignorantes, siguen siéndolo en el plano espiritual.
Entonces debemos prepararnos e empaparnos de ese conocimiento y desarrollar ese sentido crítico, ¿no? Para que nuestra relación con los espíritus se establezca con seguridad, con conciencia, con cautela, ¿no? Con prudencia, con precaución, porque eso es muy importante. Y además, Kardec hace aquí una comparación muy interesante, ¿no? Entre la clasificación de los espíritus y los sistemas científicos humanos, ¿no? Mencionando, por ejemplo, ¿no? Que podemos leer ahí en el artículo, mencionando el naturalista Carlos Linneo, los botánicos Bernard de Jussieu, o también el Tournefort, ¿no? Que fueron los botánicos ahí que han tenido cada cual sus propios métodos, ¿no? De análisis, de sus propios criterios en fin, de investigación, pero no por eso la botánica, ¿no? Como nos recuerda Kardec, no por eso la botánica ha variado, ni tampoco ellos inventaron las plantas, ¿no? Y sus caracteres. Las plantas eran las mismas, ¿no? Pero cada uno de ellos pues tenía una forma de analizar sus características y demás, ¿no? Entonces, de esa misma forma, a través de ese mismo método, procedió Kardec al organizar esa escala espírita. Y él también nos deja bastante claro que fue, claro, analizando esas comunicaciones, ¿no? Pero, como bien nos ha recordado Anne, ¿no? Para los espíritus no es algo que es esencial, ¿no? Y también puede haber una variación, no es algo que sea fijo, ¿no? Pero es algo, eso podemos decir que es una herramienta para nosotros, una herramienta pedagógica, ¿no? Para poder entender a los espíritus y también, ¿no? Como tú estabas mencionando antes, para poder nosotros situarnos, ¿no? En esa escala de evolución. Entonces, el pensamiento de Kardec era así, ¿no? Sí, así como en la ciencia, ¿no? Los sistemas de clasificación pueden variar, pero la realidad observada no cambia, pues también ocurre con los espíritus. Y las clasificaciones, pues, pueden organizarse de distintas maneras, pero los espíritus y sus características existen independientemente de esos sistemas. Eh, y por lo tanto, a pesar de que es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Esa clasificación no crea los espíritus, ¿no? Sino que a través de la observación analiza, ¿no? A través del análisis organiza esas semejanzas, ¿no? En una escala a través de esas similitudes. Entonces, en conclusión, ¿no? El texto, este ítem nos enseña mm, que debemos evitar, ¿no? La ingenuidad al tratar con los espíritus, que debemos reconocer que hay diversidad de niveles de conocimiento, entre ellos de conocimiento, de moralidad, ¿no? Y comprender que esas clasificaciones son para nosotros esas herramientas útiles, ¿no? Pero no absolutas, al igual que en la ciencia. Y aquí estaba yo pensando cuando tú estabas hablando, ¿no? Que, bueno, no podemos situar a nadie en esa escala, pero sí nos ayuda con los detalles que vamos a ver, ¿no? En el próximo estudio, de ver esas características, de comprender en cada punto de la escala, de la escala, cuáles son las características, las semejanzas que reúnen esos espíritus. Yo creo que nos ayuda también a situarnos nosotros ahí. Y al igual que Kardec nos explica que no es algo fijo, ¿no? Eh,
y que esas características, ¿no? Esos puntos dentro de la escala se mezclan un poco. Podemos ahí, ahí nosotros, a través de este trabajo de autoconocimiento, ver, bueno, en el punto más bajo de la escala, pues he superado esto y aquello. Entonces he subido un poquito, pero aquí en este nivel hay muchas cosas que no he superado. Entonces, ver que realmente se mezcla, ¿no? Hay cosas que he superado, pero hay cosas que todavía necesito trabajar en mí, ¿no? Entonces también yo creo que es una ayuda para conocernos, porque si nos situamos dentro de esa escala, pues es yo creo que también es una herramienta de autoconocimiento y de progreso, porque lo que queremos es avanzar, ¿no? Seguir avanzando en esa escala espiritual. Exactamente, Keila, totalmente de acuerdo contigo. Son unos valores de referencia, pues para nosotros son unas herramientas muy útiles, sobre todo para el autoconocimiento, para saber, pues, oye, ¿qué es lo que yo me tengo que trabajar? Reconocer lo que me estoy trabajando, también los logros, porque esto, oye, habla del trabajo y del esfuerzo que has realizado ya. Situar, esos valores de referencia para nosotros nos ayudan muchísimo en todo, en nuestra vida, en la comunicabilidad con los espíritus, en las relaciones entre los encarnados y entre los desencarnados. Por supuesto que sí. Y desde luego nos ayuda también todo esto que nos has estado explicando a respetar las otras formas de clasificación, las otras formas de ver el mundo, de ver a los seres, a los encarnados y a los desencarnados. No solamente es el espiritismo, el ser humano se expresa con una variedad grandísima y hay que respetarlo. Para nosotros, el espiritismo, este método, ¿no? de Kardec, pues realmente es el que nos ayuda muchísimo, pero tenemos que respetar todo lo demás, ¿no? Porque todo el mundo está, de una manera o de otra, buscando conocerse como espíritu y como ser. También es muy importante el tema de tener ese filtro, ¿no? No, ese filtro no, de saber que por ser espíritu no se posee toda la verdad, toda la razón, todo el conocimiento. Es algo de verdad que no parece que comprenden las personas, ni siquiera algunos espíritas. Es algo en lo que se insiste muchísimo y en lo que caemos. Mm, Oímos muchas veces, bueno, este ser del mundo espiritual ha traído un mensaje maravilloso, y nos ponemos a analizarlo. ¿Qué ves de maravilloso en este mensaje? Hay que analizarlo. ¿Cómo era este espíritu? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla? ¿Qué es lo que está diciendo? No por ser un espíritu, tiene todo el conocimiento ni es un ser malvado, dependiendo de quién haga la distinción, ¿no? Es algo que para nosotros, sobre todo los que bueno, pues estamos en el trabajo mediúnico, aprendiendo esta comunicabilidad, pues tenemos que aprender a discernir. Y la escala espírita es muy, bueno, pues es un tesoro ahí con estas referencias. Luego hay una cosa también muy relevante que tenemos que tener en cuenta y es como los mismos espíritus en este momento, en esta etapa de Kardec, y lo continúan haciendo, pero propiciaron en aquella época la colaboración necesaria entre los que estamos aquí en la Tierra encarnados y los desencarnados, con un objetivo claro, con un objetivo claro y principal, que es procurar el desarrollo y el futuro de la humanidad terrestre y del globo en general. Em,
estamos hablando de diferentes órdenes, estamos hablando de diferentes características, estamos hablando de interacción entre un mundo, el mundo invisible y el mundo visible, vamos a decirlo así, pero la intención es de conocer la población del mundo. La población del mundo y cómo se puede cooperar para el desarrollo de la población de este planeta, del planeta en general, porque al final, conociendo nuestras realidades, conociendo estas diversas etapas y estos diferentes órdenes entre los cuales nos movemos, pues lo que estamos, se está fomentando es una solidaridad, una acción social, no solo a nivel terrestre, sino a nivel también espiritual, pero focalizando en nuestro desarrollo como personas también en un globo en el que de momento pues necesitamos encarnar. Y por eso mismo también se nos habla de los diferentes mundos, de los diferentes globos, ¿no? De cómo ese globo tiene las características de los seres que lo habitan y los que lo habitan están también pues en sintonía con las características de todo ese mundo. Dime, ¿qué era, Karina? Perdón, estás Nada, pues tranquila. diciendo algo No, muy no, importante y estoy aquí pensando, no, bueno, todo se encaja, es justo lo que estamos hablando desde la clase del Evangelio, ¿no? Y conocer esa esa herramienta, por decirlo así, ¿no? Conocer este punto realmente nos ayuda a pensar en esa fraternidad universal, porque de la misma forma que sabemos que nosotros hemos pasado por varias etapas, ¿no? En la creación del mineral, al vegetal, al animal, y ahora pues estamos aquí como seres humanos, pues también mirando la escala espírita, no sabemos, claro, todavía somos espíritus muy imperfectos, pero sí que es verdad que ya hemos superado de alguna forma algunas cosas, la violencia o, bueno, ¿no? Dentro de lo que cabe, sabemos que hay personas, que hay espíritus que todavía están ahí mm, muy que tienen todavía una vida muy grosera en ese sentido, ¿no? Muy apegados a la violencia, a la maldad, y yo creo que nosotros ya hemos superado un poco eso. Pero no sabemos si hemos pasado, si hemos cometido algunas actitudes que nos dejaban en la última margen, en la base, ¿no? Mismo de esa escala. Y también empezar pensar, ¿no? Que no solo a través, no, a través no, pensar no solamente en los espíritus, pero como tú estás hablando, ¿no? Esa fraternidad de saber que hay pueblos menos desarrollados intelectualmente o moralmente, planetas menos desarrollados intelectualmente o moralmente, ¿no? Más o menos que nuestro planeta Tierra y que todos nosotros llegaremos a ese nivel de perfección. Desde el hombre, el espíritu más cruel, ¿no? Llegará a su tiempo a ese nivel de perfección. Y yo creo que ahí está la fraternidad, ¿no? De comprender que está ahora en un periodo de ignorancia, pero será en el día de mañana, pues, un espíritu puro, ¿no? claro, y fíjate si, si es importante esa fraternidad, importante, que me quedo súper corta porque soy tan inferior todavía que no sé ni expresarlo, pero que cuando, ahora le preguntaré a Anne, ¿no? Pero cuando efectivamente, ¿no? Hemos sido creados simples ignorantes, vamos, lógicamente, desarrollándonos como lo hacemos aquí en el cuerpo humano, ¿no? Pero cuando se llega y vamos aprendiendo esa colaboración, esa acción esa acción que repercute en uno mismo y en todo, que cuando llegamos a
ese tope que nos pone la escala espírita, porque necesitamos entender que también nosotros somos limitados para comprender lo superior. Cuando el espíritu llega a ese momento de pureza, no se queda contemplando. Su máxima misión, su máximo trabajo, su máxima felicidad es colaborar a que los otros progresen. Lo que necesitamos para llegar a comprender eso de una manera magna. Muy importante. Bueno, Anne, vamos con otra pregunta que tengo preparada para ti. Ya es la última, luego si queréis seguimos hablando. ¿Cómo se describen las tres categorías principales de espíritus y qué utilidad práctica tiene esa clasificación para los seres humanos, para los que estamos aquí? Bueno, primero decir que muy interesante todo lo que estáis comentando y muy bonito también. Bueno, ya habéis adelantado que se incidirá más profundamente en esta escala en la próxima revista, el próximo debate de la revista espírita, pero daré unas pinceladas de lo que se propone como escala espírita. Y en líneas generales, los espíritus admiten tres categorías principales o tres grandes divisiones. Y digo en líneas generales porque ya como hemos comentado, no es una escala absoluta. Al principio de la escala, en la base de la escala, se situarían los espíritus imperfectos, los que todavía tienen todo por recorrer y son caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y la propensión al mal. En la segunda categoría se encuentran los espíritus buenos. Hay ya un predominio del espíritu sobre la materia y un deseo del bien. Y en la primera se encontrarían los espíritus puros, los cuales han alcanzado ya el grado máximo de perfección. Estas categorías, como veremos en la siguiente clase de la revista, tienen subdivisiones que indican de forma más concreta y matizada cada nivel dentro de ellas. Creo que todos tenemos, como decía Kardec, partes de una clase y de otra, ya que no es algo determinante y absoluto, pero nos puede servir de guía para saber hacia dónde tenemos que ir y avanzar. Nos sirve, como decíais, y esa reflexión me ha gustado mucho, como una herramienta de autoconocimiento. Y esta sería una de las utilidades que tendría para nosotros esta escala, situarnos en el punto que estamos y ver, como ya he comentado, lo que nos queda todavía por avanzar en esta evolución espiritual, para llegar a convertirnos en los espíritus puros que deseamos. Y por otra parte, esta escala, aunque ya hemos comentado esto, nos puede servir también para conocer más fácilmente el grado de superioridad o de inferioridad de los espíritus con los que nos podamos comunicar y para entender los diálogos que se establezcan con ellos, sobre todo en las comunicaciones mediúnicas, para ver su grado de fiabilidad. Aunque, como decía Keila, este análisis no es nada sencillo, no está carente de dificultad. Pero quizás, y yo creo, por su lenguaje y por sus actos, podemos vislumbrar bastante en qué punto de la escala están, en base a, perdón, a las diferentes características de las diversas categorías que nos aclara esta escala espírita. Muy importante, Anne, muy importante en cuanto al trabajo, ¿no? En las reuniones mediúnicas, que son reuniones mediúnicas serias en las que, bueno, pues efectivamente tenemos que analizar el contexto, tenemos que analizar la expresión, el lenguaje, el mensaje, todo, la forma, es muy, muy delicado y desde luego yo creo que ahí Kardec, con el método que desarrolló, pues nos dejó unas bases extraordinarias que lógicamente luego nosotros vamos desarrollando según el mundo avanza, según las circunstancias, ¿no? de los seres de la sociedad, de la propia, de los propios medios también de comunicarnos con ellos que también avanzan, ¿no? Ahí, según estaba escuchándote, Anne, un poco
la aplicación, ¿no? Porque estaba preguntándote, ¿no? Sobre cuál sería la utilidad práctica para nosotros. Y claro, nosotros nos vamos a lo que es nuestro trabajo espírita, pero también dentro del trabajo espírita, el trabajo espírita es el trabajo del ser humano. Se me venía a la cabeza em, cómo nos puede ayudar también a ver a los niños y a los jóvenes. Esos espíritus que reencarnan, que tienen un pasado, que vienen con esas ideas innatas de las que hablábamos el otro día, que vienen con un comportamiento, con unas expresiones, unas sensibilidades. ¿Qué respuesta le podemos dar a esto? ¿De dónde sale esto? Ir niños y niñas bueno, pues como lo hemos dicho, ¿no? Que te dan lecciones con dos palabras, con una mirada, con un aprecio a lo que les rodea, o por el contrario, que vemos, hay artículos dentro de esta revista también que habla de comportamientos en los más jóvenes muy crueles y claro, todo esto pues nos hace plantearnos debería de hacernos plantear qué tipo de espíritu es, pero no para encasillar, no para juzgar, no para tachar o para ensalzar, sino qué podemos aprender de eso, cómo podemos favorecer esto a nosotros mismos. Pero yo ahora mismo me voy a esa parte que nos toca tanto de la educación. ¿Cómo podemos favorecer este paso por la tierra, esta experiencia de este espíritu? ¿No? Pestalozzi se fijaba mucho en esto, porque él hacía algo que no había hecho nadie, ¿no? Veía el potencial en esos niños que estaban en la calle, que estaban de alguna manera, pues, dejados a su suerte, ¿no? Entonces, el poder entender que, dentro de nuestro camino evolutivo, hay etapas y que esas etapas tienen esos puntos, ¿no? Que nos van a servir para situarnos, estamos entendiendo lo que hablamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Si este niño tiene una sensibilidad, es porque ya su espíritu ha desarrollado esta cuestión y viene aquí a desarrollarla más, a aprender otras cosas y a darnos también lecciones y a expandir sus potenciales. Vamos a estar atentos y vamos a colaborar con esa expansión. Es a nivel social lo que estábamos hablando, a nivel planetario, a nivel de universo, ¿no? Que muchas veces nos vamos a lo más alto y no nos estamos fijando que a nuestro lado hay, como nosotros mismos lo hemos sido, lo somos y necesitamos, hay un espíritu imperfecto, lo sabemos, porque si no, no estábamos aquí, pero que dentro de su imperfección ya hay cosas, como ha dicho Keila, que ya ha adquirido, que va a adquirir, pero en esta reencarnación se precisa de una educación. Siempre pienso en Jesús, en el Maestro Jesús, el Maestro Jesús. Un espíritu con unas características, evidentemente fue creado simple e ignorante, como todo el mundo, pero tiene ya unas características, viene con un despliegue de potenciales que no supimos ver, pero que perduran, porque claro, lógicamente, pero él pasa por una infancia, él tiene a alguien que le eduque, él tiene a alguien que está al lado. Y cuando él se pone a hablar, ¿cómo no? Va a resurgir todo ese conocimiento, todo ese desarrollo que tiene como ser. Algunos lo ven, lo identifican, dicen, vamos a seguirle porque lo que está diciendo es algo que nos ayuda. Otros, pues ya sabemos lo que hicimos con él. Nuestro orgullo nos cegó, lo que sea. Tenemos que fijarnos en que esos niños que vienen, esos jóvenes, tienen su pasado, están en un presente y tendrán un futuro. Entonces, ¿cómo nos ayuda entender que este tema de los diferentes órdenes también se aplica a nosotros, a los espíritus encarnados?
Y es una gran lección y un toque de humildad y de responsabilidad para saber cómo lo aplicamos en el conocimiento, en nuestro mundo físico. No sé qué pensáis, pero para mí es algo, busco siempre esa aplicación práctica en la vida. Intento estar en lo más inmediato también, sin dejar de ver el porvenir y la vida futura, como hemos estado hablando, pero necesitamos ser muy consecuentes con las cosas que estamos aprendiendo y aplicarlo en nuestra vida diaria. Keila. Muy importante eso que estás diciendo. Yo creo que la intención, ¿no? de Kardec al, al plantear esa escala y también, ¿no? con esa codificación, es justamente esa parte práctica diaria en nuestra vida Mm, ahora, ¿no? Material, primero, porque es lo que nos llega, ¿no? a nuestros sentidos y es lo que estamos vivenciando aquí ahora. Por supuesto, ¿no? Y es importante profundizar este conocimiento para poder establecer una relación segura eh, con los espíritus, pero no podemos olvidarnos que todo eso, eh, pues, está conectado es con nosotros mismos. Y hablando de los niños y de los jóvenes, yo creo que es una herramienta importante de ayuda, ¿no? De mucha ayuda para los padres, de poder, claro, con más conocimiento, poder hacer una observación más profunda todavía, si cabe, ¿no? De sus propios hijos, de mm, sus tendencias, de sus actitudes, de los conocimientos que ya nacen con ellos, ¿no? Y también no dar por hecho, de la misma forma que no podemos dar por hecho que un espíritu, porque ese espíritu es que ya sabe todo, la mm, persona se vuelve santa y ya sabe mm, todo, solo porque desencarnó. No. Y los niños también, los niños tienen es un espíritu que tiene un recogido, ¿no? Entonces, que trae un bagaje, una mochila, que trae conocimientos, que trae virtudes, que trae cuestiones que necesita trabajar, ¿no? Y necesita de los padres, de los educadores, de la familia, ¿no? Para trabajar esas cuestiones. Entonces, yo creo que la escala también en ese sentido es una herramienta útil para nosotros, ¿no? totalmente. Para Mm, ayudar a observarnos a nosotros mismos, pero también a nuestro alrededor y principalmente en relación con los niños, con los jóvenes. claro. Que son el futuro del planeta en el que luego volveremos a venir nosotros otra vez. Así es. Anne, muchas gracias, Efectivamente. Keila. Anne, cariño. Ya contigo Sí, terminamos, Anne, que estamos sí, aquí. sí. No, sí, iba a decir más o menos lo mismo, en realidad, que es que importantísimo la educación que se da a los niños, una educación en valores espiritual, tanto desde los padres y que entiendan esto. Efectivamente, la escuela espírita puede ser una guía importante a la hora de educar. Lo mismo en los colegios, de todo, porque yo creo que vienen niños muy evolucionados realmente, pero claro, si no les entiende, si no se les hace un seguimiento, si no se les educa en lo espiritual, perdemos esto y son importantes para el cambio que tenemos que hacer en este mundo a futuro, Mm, porque esto tiene que cambiar sí, sí, y totalmente. esto nos puede servir de gran guía y espero que todo esto vaya adelante y estos niños tan evolucionados que vienen y que nos enseñan tanto, no retraigan a fuerza de golpes de la realidad, como suele pasar, no retraigan todo ese valor tan importante que tienen. Hay que, efectivamente, necesitamos propiciar un terreno para que estos seres se desarrollen. Hoy son los educandos,
y nosotros, los educadores. El día de mañana los roles cambiarán y, y es que es una gran responsabilidad, como tú muy bien has dicho, Ani. Bueno, magnífico bueno, pues las reflexiones que por lo menos son las que nos nacen, ¿no? De haber leído este artículo y el próximo día veremos más detalladamente lo que es la escala espírita, pero hemos apuntado algunas cuestiones que tenemos que tener muy presentes en cuanto a la vida física y a la vida espiritual. Muchísimas gracias, chicas, por estar en esta clase hoy, en este programa. Y nada, pues os esperamos para el próximo día, Y con nuevos Rosa, invitados y gracias. con personas compañeros y compañeras que estén aquí en este diálogo. Un besito. Un placer, gracias, chicas. Gracias, chicas.